Bueno, yo creo que Pablo Célide es un funcionario que ha dado muestras de respuestas serias frente a la demanda de los ciudadanos. El juzgamiento en el caso Las Torres y un posible llamado a juicio de la causa china CAMC, escenarios que tienen pendientes el empresario Pedro Saona. De dos situaciones, esta es la espera el empresario Pedro Saona desde la noche del 29 de septiembre último, en el que llegó extraditado a Ecuador desde la República Dominicana, que el juez Luis Rivera decida si declara o no la validez procesal dentro del caso por cohecho denominado China CAMC, y se defina una fecha para que se empiece la audiencia de juzgamiento. Solo contra él, dentro de la causa conocida como Las Torres, en la cual se persigue el delito de delincuencia organizada. Al tener una orden de prisión preventiva vigente, una vez Saona tocó el suelo ecuatoriano, fue integrado al centro de detención provisional de El Inca, al norte de Quito. Días después, luego de las audiencias respectivas, la justicia decidió que por ser adulto mayor, es decir, tener más de 65 años, la medida cautelar que se le corresponde era el arresto domiciliario y la prohibición de la salida del país. Actualmente el empresario tiene 67 años. Pertenece a una custodia policial permanente en una vivienda localizada en el norte de la capital. En el caso Las Torres, está siendo juzgado también por excontrolador Pablo Celí, su hermano Esteban y el exgerente Petroecuador Pablo Flores y otras 8 personas más, entre las que están exfuncionarios públicos, abogados, empresarios y personas naturales. En Las Torres, Saona es una de las 13 personas llamadas a juicio por aparentemente ser una de las organizaciones delictivas que entre 2017 y 2020 operó desde 3 instituciones públicas para desvanecer glosas como la Contraloría y a cambio de obtener el 20% de una factura de $20 millones que debía pagar la empresa No Limit S.A. El empresario es una causa de ser uno de los colaboradores para cristalizar la entrega de supuestos dineros irregulares negociados. Es decir, según la Fiscalía, uno de los ejecutores y emisarios quienes ejercían el mando de la organización. Aunque fue llamado a juicio, esta etapa comenzó sin Saona. A él y Roy Calero, otro de los procesados de Las Torres, se los ubicó como prófugos de la justicia al no presentarse a cumplir las medidas cautelares dispuestas, y por ello se pidió a Interpol que los buscara y los capturara a nivel nacional. La normativa local define la delincuencia organizada como un delito que no puede ser juzgado en ausencia, debido a que Saona llegó a finales de septiembre, es decir, más de 5 meses después que se le instaló la Corte Nacional de Justicia la audiencia de juzgamiento por delincuencia organizada el 4 de abril pasado. El empresario deberá esperar a que se termine el juzgamiento de los 11 procesados que asisten al juicio, para que luego defina una fecha en la que se enfrentará a las fases de juzgamiento. Calero podría ser incluido en la diligencia si es capturado o presenta voluntariamente ante la justicia. Así corrobora Fernán Jarrín, abogado de Pedro Saona en Ecuador. El defensor sostiene que en un momento demostrará que su cliente fue un instrumento, el que ni siquiera conocía las actividades que se estaban realizando las personas que utilizan su nombre para construir las empresas que recibían los dineros. Por otra parte, desde el 21 de octubre pasado, Saona y su defensa están pendientes a que el juez de la CNJ, Luis Rivera, los convoca a reinstalar la audiencia de evaluación y preparación de juicio por el delito de cohecho. Rivera suspendió la diligencia para deliberar los argumentos planteados por las partes respectivas, a lo que posible existencia o no de nulidad que afecte el proceso. Junto a Saona, en el proceso penal son investigados los hermanos Pablo y Esteban Celí, además la empresa china CAMC, Engineer CEO Latam y Jan Liegam, el representante de CAMC en Ecuador. Todos son acusados de conformar una estructura delictiva para desvanecer la Contraloría General una glosa por $22 millones que mantenía China CAMC, para a cambio recibir el pago de $1.3 millones. El fiscal general subrogante, Wilson Taoga, asegura que $1.3 millones fueron transmitidos a la empresa legal Contraloría por Esteban Celí y Pedro Saona, quien figura como administrador y representante legal. Harry define la tesis de que Pedro Saona jamás tuvo conocimiento sobre dónde provenían sus dineros que estaban ingresando. Es más, sostiene el abogado, su cliente pensó que siempre esos dineros provenían de honorarios profesionales que debían ser pagados al exterior.
Aunque no existe una fecha tentativa para que Rivera convoque a las partes para dar a conocer su decisión respecto a los vicios de nulidad, si los acepta, el proceso volverá al momento en que se identifique si la violación de la norma, pero si se confirma la validez que todo lo actuado, la audiencia avanzará a la fiscalía que emita su dictamen acusatorio y luego que el juez decida si llama a juicio a los investigados. En cambio, en el caso de Las Torres, los abogados son los procesados que esperan hacer hasta finales de 2022 puedan ya tener una sentencia del Tribunal de Juicio presidido por el juez Walter Macías, con los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa. Solo en ese momento podrían definirse una fecha para el juzgamiento de Saona.